Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de 7:20 a 8:20 de la mañana, cada martes de cada semana. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que realmente se puede aplicar en cualquier área de la administración pública, y son las investigaciones preliminares. Importante, ¿por qué? Porque usted debe conocer sus derechos y sus deberes. Para eso está con nosotros aquí en La Voz Médica el licenciado José Pablo Solís Eiderman. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Y es que las investigaciones preliminares constituyen una etapa clave para garantizar el debido proceso, la objetividad y la protección de derechos tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. En el ámbito médico, estas investigaciones permiten esclarecer hechos, valorar indicios y determinar si existen méritos suficientes para iniciar un procedimiento formal, siempre bajo principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de la inocencia. Para profundizar en este tema, conversamos con el licenciado José Pablo Solís Eiderman, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, quien nos explica el alcance, límites y además garantías de las investigaciones preliminares en el ejercicio de la medicina. Démosle la bienvenida
a nuestro invitado en la mañana de hoy. Repito, entonces, el licenciado José Pablo Solís Eiderman. Licenciado, bienvenido a La Voz Médica. Qué gusto compartir con usted. Buenos días, don Edgar, y buenos días a todos los radioescuchas. De igual forma, es mutuo ese recíproco, ese agradecimiento. Aquí estar otra vez con ustedes, más bien feliz año a todos los radioescuchas. Y como usted bien lo dice, ¿verdad? Este tema es pilar, es esencial en cuanto a cualquier procedimiento, no solamente hablando del punto de vista de la Caja Costarricense, sino desde cualquier institución, ¿verdad? Porque es una antesala a lo que podría ser eventualmente un procedimiento administrativo. Y de hecho es importante recalcar que en nuestro país el término correcto es el procedimiento administrativo y no proceso administrativo, que incluso esto se regula, y por eso menciono que no solamente se aplica a nivel de la Caja Costarricense, sino a toda la institución, ya que esto está regulado en la Ley General de la Administración Pública. Por ejemplo, esto después de los artículos 214 en adelante empieza a referir en qué consiste más. Pero bueno, entremos de una vez de lleno a lo que sería el tema, pero antes de ir abarcando los escenarios que pueden ocurrir en esta fase de investigación preliminar, o quienes pueden formar parte y demás, siempre es bueno, ¿verdad?, definir qué se entiende por investigación preliminar. Correcto. Y ante esto, la definición es clara, ¿verdad? Como bien ahorita lo adelantaba, que es una antesala. Entonces la definición es aquella o aquel acto preparatorio donde su finalidad siempre es determinar si existen esos elementos que, por supuesto, sean objetivos y suficientes con el fin de iniciar un procedimiento administrativo. Si nos vamos al fondo, lo que es la institución de la Caja Costarricense, esto incluso lo encontramos regulado en el artículo 114 y siguientes de la normativa de relaciones laborales. Ahí ya nos va a marcar las pautas de en qué momento estamos entre una investigación preliminar. Y por supuesto, este tipo de antesala o fase es facultativo. Únicamente es cuando se tiene conocimiento o noticia de algún presunto hecho irregular, y menciono presunto porque todavía no se podría determinar que es cierto o no, y entonces se requiere analizar, ¿verdad?, si es pertinente de iniciar o no un procedimiento administrativo. Entonces, bueno, ¿en qué caso se podría aplicar este tipo de investigación preliminar o este tipo de antesala al procedimiento administrativo? Bueno, la norma es... Antes en el ámbito médico también, que es muy importante. Continúe, licenciado. Sí, no, correcto, efectivamente. Entonces, ¿en cuáles casos o escenarios se podría aplicar la investigación preliminar? Y más adelante incluso voy a abarcar en el entendido del por qué no es que la investigación preliminar se utiliza en todos los procedimientos, porque incluso son unas consultas que en ocasiones a nosotros como Departamento Legal de Unión Médica Nacional, y el afiliado o la persona que está llamando a veces nos menciona, mira, es que ya estoy citado dentro de un procedimiento administrativo y nunca me llamaron para una investigación preliminar. Entonces más adelante vamos a aclarar esos puntos. Entonces, dos escenarios importantes en los cuales yo podría iniciar una investigación preliminar. Una es cuando no se ha individualizado el presunto investigado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que surgen dudas de quién o quiénes realizaron esa supuesta falta. Entonces, al no tener esa certeza, resulta poco lógico entablar un procedimiento contra varios funcionarios, cuando más bien previamente se puede recabar quiénes fueron. Eso sucede cuando en ocasiones se denuncia o se tiene conocimiento de la situación y todavía no está claro si fue únicamente una persona o fueron varios. Entonces, antes de llevar a cabo el procedimiento administrativo e involucrar a todas las partes, aquí se trata de individualizar entonces quién o quiénes
fueron los que cometieron lo que se está denunciando. Ese es el primer escenario. Correcto. El segundo escenario es cuando, aún habiéndose determinado al presunto investigado, no existen suficientes elementos de prueba para decidir si se inicia o no el procedimiento administrativo. Entonces resulta necesario, para poder realizar una debidamente y clara intimación, precisa y circunstanciada, en el caso que se inicie el procedimiento administrativo. Entonces, este también punto es importante porque, por supuesto, cuando existe un procedimiento administrativo, ya se tiene que tener con certeza, entonces, la prueba que hay en contra de esa persona que se está investigando, y se debe tener claro todos estos elementos en el traslado de cargos. Porque incluso en muchas ocasiones también, cuando existen traslados de cargos y no cumple todos estos elementos que ahorita mencioné, que es una debida intimación, clara, precisa y circunstanciada, uno puede, por supuesto, por medio de recurso, provocar algún tipo de nulidad, y lo que traería entonces es el archivo, o dependiendo de lo que uno plantee, retrotraer todos los efectos del procedimiento. ¿Por qué? Porque en nuestro país, dentro de los principios constitucionales, se tiene que tener claro lo que es modo, tiempo y lugar. Y no eso, como explico, produce un vicio que en palabras sencillas sería una nulidad del acto. Entonces, por eso estos dos elementos son los que se deben cumplir para determinar si a mí se me comunica algún hecho irregular, yo verificar si inicio de una vez con un procedimiento administrativo, pero si no tengo esos dos elementos, debo iniciar sí o sí con una investigación preliminar. Ahora, esta investigación preliminar implica una acusación formal. No implica una acusación formal, es decir, hay que tener esa claridad de que yo como jefatura o a alguien que se le esté comunicando y que tenga un puesto de jerarquía sobre alguna situación que en apariencia resulta ser irregular, yo tengo la obligación de investigar y recibir esa denuncia. Incluso se tiende a creer que sí, efectivamente, cualquier denuncia de manera formal se le debe dar trámite, pues sí, correcto, pero si yo comunico de manera incluso verbal, suponiendo a mi jefatura, de que quizás hubo una mala atención hacia un paciente, o que hubo una situación entre dos colegas, una discusión, o algún uso indebido de recursos, etcétera, etcétera, resulta necesario, y dependiendo de cómo se lleva a cabo esta etapa previa o esta etapa de investigación preliminar, se traduce en una correcta intimación del traslado de cargos, porque en muchas ocasiones incluso puede ser que la persona que está siendo investigada efectivamente incurrió en algún hecho irregular o alguna norma que esté tipificada, pero si no hay una debida correlación de los hechos denunciados, correlación con las pruebas y un análisis debidamente apegado a la legalidad, y da paso a un procedimiento administrativo y no está debidamente intimado o circunstanciado, en muchas ocasiones ya con solo estos son elementos en los cuales la persona podría salir avante sin ninguna sanción. Y incluso también, a contrario censo, en ocasiones también vemos casos donde efectivamente no hay ninguna correlación de los hechos que se denuncian y que no debía de pasar después de la investigación preliminar, y vemos cuando después es citado o notificado el afiliado sobre esos tipos de procedimiento administrativo. Y por supuesto son situaciones que incurren un hierro procesal, un enorme gasto a la administración, que con una correcta aplicación evitaría esta situación. Por supuesto es entendible, ¿verdad?, que en muchos casos estos hechos se dan por
quizás una mala asesoría del órgano que conforma esta investigación o una falta de capacitación. Sin embargo, es importante recordar que quien esté comisionado como órgano de una investigación preliminar tiene todo el derecho de que su superior, a quien le delega esta fase de etapa previa, le brinde capacitación o en su defecto que sea acompañado por un profesional en derecho, ya que por supuesto no todos los médicos tienen alguna base o algún conocimiento en derecho, lo que implica errores dentro de su tramitología. E incluso puede ser que si la persona que lleva a cabo esta investigación preliminar se le pasan plazos o hay una situación que no siguió conforme a la normativa, también podrían ser sujetos de un procedimiento administrativo por negligencia en cuanto a esta fase, ¿verdad? Entonces, ahora, licenciado, ¿quién puede iniciar una investigación preliminar? Esa es una duda que nos surge. Claro, quien puede iniciar la investigación preliminar sería cualquier jefatura o cualquier rango superior que tenga conocimiento de algún hecho o supuesto irregular, suponiendo los dos escenarios que mencionamos al inicio, que es cuando no se tiene conocimiento todavía de quién o quiénes cometieron la falta, y dos, cuando todavía no hay suficiente prueba para poder dar pie a un procedimiento administrativo. Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento de los supuestos hechos irregulares. Nos queda sumamente claro. Le hago dos preguntas en uno para no interrumpirlo. ¿Cuál es el objetivo principal de este tipo de investigación? Y al mismo tiempo le preguntaría, ¿tiene plazos definidos? Sí, el objetivo es claro, es poder dar esa herramienta o poder formalizar en sí toda esa carga probatoria para el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si estamos dentro de un procedimiento administrativo, entendemos que si bien es cierto, la ley general establece plazos de que en un escenario perfecto no debería durar más de 2 meses un procedimiento, pero por supuesto en la realidad son procedimientos que a veces incluso puede tardar hasta más de 1 año, sin contar recursos y demás. Entonces, si tenemos ese elemento de que podemos todavía definir si realmente hay suficiente prueba o no, nos podríamos ahorrar ese procedimiento. Entonces, eso incurre más bien en un ahorro de economía procesal para no llevar todas las denuncias que se formalizan a un procedimiento administrativo. Si no, imagínense, cualquier persona que denuncia solamente porque quizás esa persona no congenia con mi persona, todas esas denuncias irían sí o sí a un procedimiento administrativo, pero para eso está esta fase, para individualizar los sujetos y determinar si hay suficiente prueba necesaria. Ahora bien, respondiendo a la otra pregunta, de que si hay plazos, correcto, hay plazos, ya están establecidos tanto por la Ley General de Administración Pública y la normativa. Hay 2 tipos de plazos. Uno, el plazo importante siempre es si se le comunica o yo comunico como persona afectada sobre alguna situación irregular, la jefatura o a quien yo estoy formalizando mi denuncia sobre lo que ocurrió, tiene el plazo de 1 mes para ya sea iniciar de una vez el procedimiento administrativo o bien iniciar una investigación preliminar. ¿Qué quiere decir? Que si hoy 6 de enero yo le comunico alguna situación a mi superior y es hasta el 7 de febrero que empieza a gestionar llámese la investigación preliminar o el procedimiento administrativo, ya eso estaría prescrito. Ya eventualmente en la parte a quien se le está denunciando o a quien se le está investigando y le notifican del procedimiento administrativo, se podría presentar la excepción de prescripción, que quiere decir que ya eso estaría, en otras palabras, prescrito. Ahora bien,
El otro supuesto, el otro plazo que es importante también contemplar es que de conformidad con el artículo 261 y 115 de la normativa de relaciones laborales, en el momento que se inicia la investigación preliminar, se cuenta con 2 meses para tramitar esta fase. Por supuesto, en escenarios donde quizás son complejos, hay muchas partes, no se ha podido llevar a cabo la citación, que más adelante también vamos a explicar eso, citación a los testigos, o hay prueba que todavía no ha sido debidamente recibida o se está apenas certificando, se puede solicitar una ampliación de este plazo. Pero si no existe debidamente formalizado esa solicitud de ampliación y yo tardé 3, 4 meses, ya eso está prescrito, ya eso también uno podría eventualmente alegarlo en el procedimiento administrativo. Y también hemos visto casos en la práctica donde la investigación tardó 4, 5, 3 meses y uno analiza el expediente y no existe ninguna solicitud de ampliación por parte del órgano instructor. Uno entonces podría alegar que ya eso está prescrito. Por eso es importante también tanto una buena asesoría como también que se lleve a cabo debidamente, de forma correcta, ese tipo de fase previa a la investigación preliminar, porque en ocasiones, sí, lastimosamente, como explicaba antes, uno ve situaciones que sí, quizá la persona cometió alguna infracción a algo que está tipificado, pero solo el hecho de que la persona instructora haya omitido ciertas situaciones, ya el proceso por sí solo no podría continuar o eventualmente uno podría alegarlo. Hay que aclarar algo también, ahorita que estoy mencionando mucho la palabra de alegar, recurrir, es que en esta fase de investigación preliminar no es posible todavía uno poder recurrir, presentar una nulidad ni demás. ¿Por qué? Porque es una fase de antesala, no estamos todavía ante un formalismo de un procedimiento administrativo, todavía no se puede tener la certeza de que si se le está citando a esa persona es la supuesta persona que va a ser posiblemente investigando el procedimiento administrativo o únicamente es un testigo. Incluso si se lee la notificación, siempre a todas las personas se le están citando en calidad de testigo. Quiere decir que todos son testigos. Puede cambiar la situación. Exactamente, incluso ahí vamos a un aspecto muy importante, que hay derechos de esta persona investigada. Bueno, ¿cuáles son los derechos y por qué ahorita quiero recalcar eso? Bueno, acompañarse de un representante sindical o legal. También otro derecho de esta persona que está siendo citada, todavía no se sabe si es como testigo o presunto investigado, es que tiene derecho a que una vez que finalice su entrevista, se le entregue una copia de tal. ¿Y por qué es importante el tema del acompañamiento? Porque como usted bien ahorita lo mencionó, puede ser que vaya en calidad de testigo, el órgano instructor no tenía contemplado a esa persona y quizás si no se asesora o no va acompañado de algún representante sindical o bien la asesoría legal, puede ser que con lo que vaya a responder termine más bien perjudicándose, ya sea porque realmente sí cometió algo, alguna infracción, o bien por la forma en que se está desenvolviendo durante la entrevista, haga creer al órgano instructor que es partícipe de lo que se está denunciando. Entonces siempre es importante este tipo de acompañamiento, que es un derecho, como explico, del investigado. Muy bien. En cuanto a este tipo de entrevistas. Muy bien, permítame, licenciado, ir un segundito a la cabina central y ya retornamos con usted. Hoy aquí en Horizontes, pasando el programa La Voz Médica, del programa oficial de la Unión Médica Nacional. Ya retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica,
La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. De regreso en La Voz Médica, hoy conversando con el licenciado José Pablo Solís Eiderman. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, quien nos está ayudando a entender lo que son las investigaciones preliminares. Es importante porque, como lo dije al principio de este programa, para que nosotros entendamos y podamos ir comprendiendo cuáles son nuestros deberes, nuestras atribuciones y sobre todo también nuestros derechos, que es algo muy importante. Y no olvidar, como lo decía el licenciado Solís Eiderman, contar con la asesoría legal siempre es importante, y para eso está el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, para respaldar a todo el cuerpo médico nacional. Licenciado, que hablemos un poquitito de los límites legales que existen con respecto a los derechos fundamentales y confidencialidad, y al mismo tiempo si se puede afectar la reputación del médico por un problema de falta de confidencialidad. Le cedo la palabra. Muchas gracias, don Edgar. Y bueno, usted ahorita mencionó un tema muy importante, confidencialidad. ¿Por qué? Porque en esta etapa es importante mencionar de que al ser no necesariamente un procedimiento administrativo, sino una antesala, hay un resguardo. ¿Qué quiere decir? Que no se tiene acceso al expediente. Cualquier persona que está siendo citada a estas entrevistas para que declare lo que conoce o recuerda la situación, únicamente, como mencioné antes del corte, se le entrega una copia de su entrevista. Después de ahí no tiene acceso al expediente, no tiene acceso a cómo se desenvuelve o se desarrolla esta fase. En muchas ocasiones, incluso después de la investigación preliminar, pueden pasar meses y el afiliado nos contacta: mira, licenciado, todavía no tengo conocimiento. Bueno, si no ha recibido alguna otra notificación, quiere decir que no hubo algún inicio de procedimiento. Porque, por supuesto, también hay ocasiones cuando la persona está siendo citada, ya se sospecha que quizás es a él o a ella que se le está investigando. Pero es importante el tema de la confidencialidad porque no hay acceso, no hay conocimiento de ninguna de las partes, ni nadie, únicamente los que están instruyendo esta fase, tienen conocimiento, y no se podía externar jamás a un tercero sobre lo que se está investigando o el desarrollo. Y si se tiene conocimiento o alguna violación, por supuesto, eso también está tipificado. ¿Qué quiere decir? Que si el órgano instructor comenta o entrega copias de este expediente que es privado a un tercero, podría también ser sujeto de un procedimiento por violación de la confidencialidad y demás. Y también a esto es importante citar que cualquier tipo de citación que se le entregue a la persona, primero es importante mencionar que cuando se le entrega este documento debe de contener un número de expediente asignado. También debe de contar con día, mes y año y hora que va a ser citado para comparecer a rendir su declaración, dónde es que se va a llevar a cabo y quiénes son los que están comisionando o instruyendo esta fase.
Si no tiene estos elementos, por supuesto, uno podría hacer un escrito o bien un oficio solicitando esta información, porque es un deber de los instructores de comunicar todos esos elementos que estoy citando, que es parte esencial. Ahora bien, también dentro de otros deberes de quienes conforman esta fase de investigación, es que después de que finaliza esta investigación, deben de rendir un informe escrito a la jefatura que lo está conformando, con una descripción clara y concreta sobre los hechos que investigaron. Por supuesto, debe comprender también un análisis profundo, así como la indicación de las personas trabajadoras que supuestamente cometieron el hecho, y culminando con una conclusión hacia quien los instruyó. Pero, y aquí hago y subrayo, como dice uno, que deben de abstenerse de realizar manifestaciones de forma categórica en cuanto a la culpabilidad y la determinación de los hechos probados. Esto quiere decir que ningún informe por parte del órgano comisionado pueden aseverar que cometieron un hecho irregular, ya que estos elementos únicamente se deben conocer en el procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué pasa si uno ve algún documento o algún informe final de la investigación preliminar donde se concluye que la persona cometió una infracción o violentó la norma o el articulado tal y tal ley, y que debe estar sancionado con una suspensión de 1 mes sin goce salarial? Esos son elementos que uno, por supuesto, puede recurrir en el procedimiento administrativo, porque ellos únicamente se deben limitar a si hay un nexo entre lo que se investigó y las personas que están siendo citadas únicamente, y ya después la fase de determinar si son culpables o no. En esta etapa, licenciado, perdone que lo interrumpa, no se pueden imponer sanciones en esta etapa, y además podría inclusive terminar en archivar el caso en esta fase. Correcto, en esta etapa jamás pueden existir sanciones, porque como hemos aprendido durante este casi 1 hora, es que no hay presuntos culpables, son personas que se están investigando si cometieron o no se tiene con certeza quién cometió o cuáles son las pruebas, y ya eso le compete al órgano director que lleva a cabo el procedimiento administrativo. Entonces jamás puede haber sanciones, y efectivamente hay 2 vías que pueden ocurrir una vez que finaliza la investigación preliminar, cuando ya se tiene claridad sobre lo que se está investigando y a quién o a quiénes se le puede llevar a cabo el procedimiento. Una vez que yo, como órgano instructor de esta investigación preliminar, determino que no hay un nexo causal entre lo que se denunció, produce el archivo y listo, hasta ahí quedó, no hay más. Y la persona que se estuvo investigando no va a ser sujeto a un procedimiento administrativo, o no va a ser un sujeto a una posible sanción a futuro. Ese es un supuesto. La otra vía, o el segundo supuesto, es que el órgano instructor, una vez que analiza todo el expediente, analiza las entrevistas, analiza las pruebas, determina que sí hay un nexo causal. Entonces ese segundo supuesto es que da vía a lo que sería el procedimiento administrativo. Entonces esas son las 2 posibilidades que pueden ocurrir dentro de cualquier fase de investigación preliminar. En esta etapa se pueden imponer sanciones o únicamente son medidas de verificación de los hechos. Sí, no puede existir ningún tipo de sanción en esta etapa. Como bien hemos indicado, la única posible vía para una sanción es que exista un procedimiento administrativo, que exista debidamente ya finalizado este tipo de procedimiento administrativo, que no es la fase de investigación preliminar, y que una vez que se lleva a cabo esta finalidad del procedimiento administrativo, ya exista un acto final,
una vez que ya haya transcurrido todas las fases, etapas del procedimiento administrativo y que se haya agotado la vía administrativa o recursos y ahí sí exista un acto final donde ya se imponga una sanción, ya sea suspensión, despido, pero únicamente en la fase de procedimiento administrativo, pero en la fase de investigación preliminar, que es el tema de hoy, no existe sanciones. ¿Podría entonces archivarse también el caso en esta etapa? Sí, correcto, que en muchas ocasiones a falta de prueba, a falta de verificación, a falta de profundidad o fondo del asunto, provoca el archivo. Que incluso cuando yo mencionaba dentro de los derechos del investigado, que es acompañarse a un representante sindical, es bueno mencionar que en ocasiones ese tipo de entrevistas, quienes llevan a cabo la fase de investigación preliminar, lo pueden manejar de dos formas. Una forma es, llega la persona, ya una vez que está siendo citada, se le entregó la notificación con todos los requisitos que mencionamos anteriormente, llega el momento de la entrevista y el órgano director le dice, supongamos un hecho hipotético, la entrevista de hoy es por una situación que ocurrió en el servicio de emergencias el día, el día 30 de diciembre de 2025, sobre una situación que ocurrió en una sala quirúrgica y ¿qué conoce usted sobre los hechos? Y ahí la persona entonces, haciendo entrevista, narra lo que conoce. Si no conoce, no está en la obligación de poder comentar, ¿verdad? Porque más bien, como mencionaba anteriormente, si la persona quizás no busca una asesoría de forma correcta y dice cosas al aire sin tener conocimiento, más bien puede ser más bien esa persona citada posiblemente un procedimiento administrativo si es que logra más bien confundir al órgano instructor. El otro supuesto de cómo maneja o lleva a cabo la investigación preliminar es, ya con el ejemplo que puse ahorita, entonces ya ahora sí, el órgano instructor lleva una serie de preguntas que le va formulando una por una al entrevistado. Y esa persona tiene dos opciones. Una es responder una por una, por supuesto, insisto, si conoce la situación, ¿verdad? Porque si desconoce alguna de las preguntas o algo lo que se está investigando, tiene todo el derecho a abstenerse, ya sea completamente de esa entrevista, sin que esto se tome con una culpabilidad. Eso es importante, porque en Costa Rica está el principio del derecho a inocencia. Entonces, el hecho de que yo me abstenga a declarar, ya sea por completo, de toda esa entrevista, no quiere decir que yo esté aceptando la culpa. O bien, supongamos que son 10 preguntas, yo únicamente puedo responder 3 y las otras 7 me abstengo. Eso lo puedo hacer, dependiendo de las preguntas. Y es importante también decir que siempre es bueno ser conciso y preciso. Si le preguntan, ¿estuvo el 30 de diciembre de 2025 en el servicio de emergencia del hospital tal, en la sala quirúrgica? ¿Estuvo? Sí estuvo. No estuve. No profundizar, porque va a la mano lo que yo he reiterado. Si la persona tal vez se pone nervioso, nerviosa, amplía algo de que no corresponde, podría ser que con lo que diga más bien lo vaya a perjudicar. Entonces, responder de forma precisa y concisa. ¿Estuvo? Sí. No estuve. ¿Ese día estaba de vacaciones? Sí, estaba de vacaciones, únicamente. O si no recuerdas, no recuerdo, o no, me abstengo de declarar. Correcto, para no complicar el asunto. Ahora bien, exactamente. Usted hablaba ahora de los derechos, y en esa exposición que usted nos hace, estamos hablando también del derecho que tiene el profesional en medicina, en este caso, que estamos hablando, a la información, a la defensa de la confidencialidad. Igualmente, el médico sí está obligado o no está obligado a comparecer. Sería importante hacer esa aclaración. Sí, vamos a ver, en Costa Rica existen varios principios y por supuesto también dentro de lo que sería el acceso a la justicia y todo lo relacionado con los principios constitucionales, no es que esté obligado, pero sí es un deber de la persona que está siendo citada a rendir sobre lo que conoce o a poder
ayudar a la justicia, porque supongamos que es un testigo clave para lo que conoce, entonces es un deber del ciudadano acudir, denunciar y comentar lo que vio o conoce. Ahora bien, pero no es que esté obligado, de hecho en muchas ocasiones el órgano instructor cita, suponiendo, qué sé yo, 10 personas a entrevista, y en ocasiones, y suele suceder en la práctica, muchas de esas personas que están siendo citadas, o para el día que están siendo citados, está de vacaciones, está incapacitado, ya no trabaja para la institución. Entonces ahí el órgano instructor tiene dos posibilidades: una es citarla para otro día para ver si la persona llega, o desistir de ese testigo. Acuérdense que aquí estamos a un supuesto de que todos son testigos, todavía no tiene certeza quién es la persona que se está investigando. Entonces, respondiendo a su pregunta, es un deber, sí, es un deber, pero no es una obligación de que si no asiste va a llegar la policía o la fuerza pública a buscarlo para que comparezca, que eso sí sucede en otros escenarios, otros tipos de, llámese procesos judiciales o procedimientos administrativos. Pero en esta fase, como explico, como es una etapa previa, es una etapa privada, no existe esa facilidad de recurrir a la fuerza pública para que la persona declare. Como es un testigo, no está en esa obligación, pero sí es un deber, insisto, ¿verdad?, de poder manifestar lo que conoce o presenció sobre algún supuesto que se está investigando. En esta etapa, el médico y su defensa pueden considerar la importancia de aportar pruebas y qué tipo de pruebas podrían analizarse en esta etapa. Pueden ser, no sé, se me ocurre testimoniales, pruebas técnicas o documentales, en fin. Ilústrenos, licenciado. Muchas gracias. Bueno, insisto, es una etapa privada, no hay acceso al expediente. Puede aportar, pues, puede presentarlo, pero hay que recordar que cualquier tipo de prueba que conste el expediente, suponiendo que ya estamos dentro de un procedimiento administrativo y yo quiera revisar como abogado el legajo de la investigación, yo podría quizás cuestionar o recurrir o presentar alguna nulidad sobre alguna prueba que no esté debidamente certificada. Entonces, es ahí más bien donde a quien le compete solicitar pruebas, certificar pruebas, incluir testigos, es al órgano que lleva a cabo la investigación preliminar. Y en su defecto, ya si estamos en la etapa de procedimiento administrativo, al órgano director para ampliar, convocar más testigos, solicitar mayor prueba, para que debidamente esté incorporada al expediente y sea material para poder llegar a una conclusión. Pero los testigos como tal no tienen esa facilidad. En muchas ocasiones yo sí he visto que el órgano instructor comenta una vez que finaliza la entrevista, que les pregunta a los testigos que si tienen algún documento lo puede hacer llegar, pero eso sí hay que ser muy recelo en el tema de este tipo de pruebas, porque uno eventualmente en el procedimiento podría recurrir o alegar, pero no existe esa posibilidad como tal. Muy bien. Quiero enviarle un saludo a algunas personas que están reportando sintonía a través de la línea de WhatsApp 83414142. Ronald Chávez Zamora nos dice: los estoy escuchando, excelente la transmisión. Don Jorge Moreno igualmente nos dice que está en sintonía. Jorge Rivera también reporta la sintonía. José Núñez Román, excelente exposición, muchas gracias por el programa. El licenciado Walter Marín, que siempre está atento a lo que se expresa acá, reporta sintonía. Igualmente Milena L. nos dice que nos escucha en la zona de Guanacaste, está en sintonía del programa. Así es que muchísimas gracias a todos. Desde la maternidad Caribe nos dicen: estamos en sintonía, importante este tema, se van aclarando muchas dudas de lo que son las investigaciones preliminares. Gracias a la Unión Médica por atender siempre las inquietudes de nosotros, sus afiliados. Gracias a los amigos de la maternidad Caribe que están en sintonía. El doctor Eduardo Blanco allá en el hospital de Cartago, que está reportando la sintonía también, dice que muy interesante y muy ilustrativo el programa.
Déjeme ver otro por acá. Desde el Hospital México nos hacen una consulta. Vamos a ver, el doctor Rodríguez dice que sería importante que se refieran a que si en esta etapa se pueden revisar expedientes clínicos, siempre y cuando se respete la confidencialidad del paciente. Los escuchamos por la radio, aquí desde el Hospital México. Adelante, licenciado. Muchas gracias. En cuanto a las pruebas, sí se pueden recabar, pero insisto, por parte del órgano instructor, siempre y cuando, como bien antes del corte, ampliándose el tema de la confidencialidad. ¿Qué quiere decir? Que si hay aspectos que se requiere el consentimiento de una parte que está siendo sujeta a una investigación, se tiene que hacer, pero todo debidamente certificado y en cumplimiento tanto de la normativa, tanto institucional como leyes o principios constitucionales. Entonces sí se puede recabar o certificar pruebas, pero siempre en apego a la confidencialidad y que sea realmente una prueba vinculante o que exista ese nexo con lo que se está investigando, ¿verdad? Porque puede ser que yo estoy siendo investigador de este tipo de esta fase y requiere una prueba que no tiene ese vínculo con lo que se está investigando y por lo tanto no podría yo atribuirme esa función con tal de tener acceso a algo que realmente no va de la mano. Hay un aspecto también que es importante citar, ahora que menciona eso también, es que quienes llevan a cabo este tipo de investigación preliminar, bajo ninguna circunstancia, tienen que ser del mismo servicio donde se genera ese presunto hecho irregular. Muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si yo pertenezco al servicio de emergencia del hospital X y a mí se me está investigando porque yo laboro ahí, quienes llevan a cabo esta investigación no pueden ser compañeros de trabajo o colegas de ese mismo servicio por el tema de objetividad, transparencia, etcétera. Entonces se solicita, si es un hospital que lleva a cabo esta fase, a otro servicio ajeno totalmente al cual se está laborando la supuesta persona o personas que incurrieron un hecho irregular. O en muchos lugares incluso se solicita colaboración a otra unidad programática, a otro hospital, etcétera, para que lleven a cabo esta etapa. Y otro elemento importante también en este tipo de fases es que las personas que integren esta comisión de investigación preliminar, y suponiendo que existe ya obviamente prueba vinculante para iniciar el procedimiento administrativo, jamás pueden llegar a volver a conformar después como órgano director de este procedimiento. Entonces siempre, si existe el procedimiento administrativo, hay que ser un órgano director ajeno al que ya investigó o estuvo en esta fase preliminar. Son dos elementos o dos aspectos importantes que hay que citar, ¿verdad?, para tener esa claridad, porque en ocasiones sí podría, imagínense lo delicado, que quien lleva a cabo la investigación preliminar también sea el órgano director. Y ahí no hay una objetividad o una investigación claro, totalmente transparente. En cuanto a la consulta que nos hacían si se pueden revisar expedientes clínicos respetando la confidencialidad que nos decían desde el Hospital México. Sí, no, en ese aspecto, como ahorita lo mencionaba, hay un recelo o una línea delgada con el tema de la confidencialidad. Incluso acuérdense que el expediente clínico es totalmente confidencial o es de acceso privado. Entonces, para que únicamente se pueda tener acceso a eso, es que realmente quizás la persona que denunció haya dado el consentimiento para que se accede a ese expediente, o que exista debidamente certificado por la jefatura y que hay un nexo, una vinculación entre lo que se está investigando y las pruebas. Entonces ahí sí, si están certificadas, siempre y cuando no se revele alguna información que llegue a discriminar o utilizarse con otros fines. Entonces únicamente bajo esos dos supuestos se podría utilizar lo que sería el expediente clínico, pero insisto, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza el expediente clínico
porque ya todo esto está debidamente normado en cuanto al acceso como tal. En una investigación preliminar hay un tema principal, es el por el cual fueron convocadas las partes. ¿Se puede ampliar en la investigación con otros temas si es que llegan a aparecer nuevos elementos? No, ese es un tema muy importante porque si suponiendo que se denunció algún hecho irregular con el mismo ejemplo que pusimos antes, del 30 de diciembre de 2025 en servicio de emergencias, quizás que puede ser una discusión entre colegas y que mencionaron ciertas palabras, únicamente se debe investigar, y si ya se inició ese documento, la fase de investigación preliminar, únicamente debe de versar sobre ese día. Si ya después llega una denuncia sobre el 25 de diciembre y ya había iniciado la fase de investigación preliminar, no se podría incluir otros elementos, y ahí sí tendría que entonces iniciar por aparte otra investigación preliminar, si es que realmente están bajo los dos supuestos para llevar a cabo la investigación preliminar, diferente a la que ya se está iniciando. Y es lo mismo en el procedimiento administrativo. Si se está imputando 30 de diciembre, únicamente el procedimiento administrativo debe estar sobre lo que se está investigando el 30 de diciembre, no sobre otra fecha, o no se podría incluir otros hechos ajenos a lo que ya está imputado. Muy bien, nos queda sumamente claro. Dice, estaba leyendo acá una consulta que nos hace, dice: buenos días, soy la doctora Mallorca, los escucho desde el auto. ¿Qué pasa si se abre un proceso formal? Y que nos expliquen, por favor, si puede reabrirse un caso que ya estaba archivado. Muy importante lo que dice la doctora Mallorca. Sí, muy muy importante, porque suponiendo que estamos dentro de un procedimiento administrativo y ya se investigó y se archivó, no se podría volver a reabrir un caso sobre los mismos hechos. De hecho, ya hay principios, y está de hecho también el no bis in idem, en el cual no se le podría investigar o juzgar a una persona que ya realmente fue valorado con la sana crítica sobre ese aspecto. Entonces ya eso sería anticonstitucional y, por supuesto, produce la nulidad. Muy bien. Sería importante a esta etapa del programa, en esta etapa, que usted, dentro de las conclusiones, nos ayudara haciendo una reflexión, licenciado José Pablo Solís Eiderman, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, en cuanto a la importancia de que los médicos recurran y que consulten al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional ante cualquier investigación preliminar que se les abra. Correcto, efectivamente. Bueno, primero, como conclusión, este tipo de fase es un instrumento, no es un fin en sí mismo, es decir, como muchos los consideran, este fin o este hecho es para poder averiguar la verdad real de los hechos, la única, sin duda, sin ambigüedades, y para poder demostrar de un hecho a través de pruebas. Y es importante, como he mencionado y creo que lo he reiterado en varias ocasiones, el asesorarse por un profesional en derecho o representante sindical, porque con esa asesoría podría surtir efectos negativos si no tiene esa asesoría, lo cual conlleva a cabo un procedimiento. Entonces, al menos en el departamento legal, todos y todas los que trabajamos ahí estamos siempre capacitados, con la mayor disposición de colaborar, por más mínimo que sea la duda que tengan, o por más mínimo que sea la investigación preliminar, sí o sí llamarnos, y cualquiera de los que trabajamos en el equipo los va a acompañar y asesorar para que se lleve a cabo primero los derechos que le asisten a esta persona y evitar que de forma paralela exista un procedimiento administrativo. Muy bien. Nuestra reflexión final la compartimos con usted, licenciado Solís Eiderman, y con todos los amigos de La Voz Médica. Las investigaciones preliminares no deben verse como un castigo anticipado, sino como un mecanismo de garantía que protege tanto al paciente como a los profesionales de la salud. Su correcta aplicación fortalece la confianza en las instituciones, resguarda la presunción de la inocencia y asegura que solo los casos con fundamento avancen a etapas formales. Comprender su alcance y límites es esencial para un ejercicio médico ético, seguro y jurídicamente protegido.
Muchísimas gracias, licenciado José Pablo Solís Eiderman, por haber estado con nosotros hoy acá en La Voz Médica. Un placer igualmente. Feliz día. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Les invitamos para que el martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro, nos acompañen en una edición más de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buen día. Así es, así es, así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.